DC vs. Vampires. DC vs. Vampires o DC contra vampiros es una historia alternativa del universo DC que mezcla superhéroes con terror gótico, mostrando qué pasaría si los vampiros lograran infiltrarse y conquistar el mundo de los metahumanos. La trama comienza con Andrew Bennett, el vampiro héroe de la clásica historia I, Vampire, llegando malherido a la Liga de la Justicia. Andrew trae un mensaje aterrador. Una reina vampiro ha iniciado un plan secreto para infiltrar y dominar al mundo humano, y para lograrlo necesita corromper a los héroes más poderosos de la Tierra. Nadie está a salvo. La conspiración vampírica se extiende desde los rincones más oscuros de Gotham hasta las filas más altas de los superhéroes. La primera gran víctima es el Green Lantern Hal Jordan, quien es convertido en vampiro y se convierte en uno de los principales generales del ejército vampiro. Hal comienza a asesinar en secreto a personajes claves y reemplazarlos por vampiros, creando un efecto dominó de paranoia y traición. La Liga de la Justicia no sabe en quién confiar, y la batalla entre héroes y vampiros se convierte en una guerra civil encubierta. Mientras tanto, héroes callejeros como Batman, Flecha Verde y Canario Negro se convierten en la última línea de resistencia humana. Batman, con su paranoia natural y su capacidad para ver amenazas, rápidamente se da cuenta de que la invasión es más grave de lo que todos creen, pero ni siquiera él puede evitar la tragedia, y eventualmente Batman cae víctima del ejército vampírico, dejando un vacío que los humanos deben llenar a la fuerza. El conflicto escala hasta niveles globales. Ciudades enteras caen, ejércitos humanos son diezmados y los vampiros, liderados por un traidor dentro de la propia liga, imponen un reinado de terror. Los pocos héroes sobrevivientes como Damian Wayne, Supergirl, Harley Quinn y Flecha Verde intentan resistir en un mundo que ya prácticamente pertenece a los vampiros. El tono de esta serie es desesperador, mostrando un mundo oscuro donde los íconos de la justicia se transforman en depredadores nocturnos. Este evento no está dentro de la continuidad principal de DC, ya que es un Elseworlds moderno, pero su fuerza está en cómo reinventa a los héroes y villanos en un escenario de horror absoluto. DC vs. Vampire es la historia donde los vampiros logran hacer lo que Darkseid, Brainiac y muchos otros villanos no pudieron: tomar el control del mundo DC desde dentro, corrompiendo a sus héroes y dejando a la humanidad en las sombras. DCeased es una de las historias más impactantes y oscuras de DC. Un Elseworld moderno que imagina qué pasaría si el universo DC fuera consumido por una plaga tecnológica con un efecto similar a un apocalipsis zombie. La tragedia comienza cuando la Liga de la Justicia derrota a Darkseid, pero el Señor de Apocalipsis logra capturar a Cyborg y lo lleva a su planeta. Allí, Darkseid intenta extraer de Cyborg la ecuación antivida, una fórmula capaz de controlar la voluntad de todo ser vivo. El problema es que al combinarla con la ecuación de la muerte y la energía del eje de la muerte, algo sale mal. Darkseid termina liberando una versión corrupta de la antivida, un virus digital que puede propagarse a través de cualquier pantalla, red social o dispositivo tecnológico. El virus se esparce primero por internet y teléfonos celulares, alcanzando instantáneamente a millones de personas. Quien se expone al virus queda infectado, convirtiéndose en una criatura rabiosa y sedienta de sangre. Ni muertos vivientes completos, ni simples zombies, sino seres corrompidos por la antivida. La plaga no tarda en llegar a la Tierra. Héroes y villanos comienzan a caer uno a uno, a veces de forma brutal e irreversible. El propio Batman, atrapado en la mansión Wayne, intenta resistir desconectando todas las tecnologías, pero es demasiado tarde. Se ve obligado a enfrentar a Alfred que, en un acto desesperado, mata a su amo tras verlo infectado. Superman, por su parte, se convierte en el protector desesperado de la humanidad, pero al final termina también infectado, dejando la Tierra a merced de la plaga. La historia adquiere tintes más trágicos cuando personajes como Green Lantern, Aquaman, la Mujer Maravilla y Flash caen, algunos como víctimas, otros como amenazas aún más letales bajo el virus. En medio del caos, héroes menos esperados como Damian Wayne, John Kane, Harley Quinn
y Green Arrow toman el protagonismo, intentando liderar los últimos restos de la humanidad. El clímax llega cuando los sobrevivientes entienden que la Tierra ya está perdida. La plaga comienza a expandirse más allá del planeta. La única esperanza de la humanidad es escapar, y algunos héroes logran salvar un remanente de personas al exiliarlas al espacio, pero el universo ya no es el mismo. La antivida, en forma de pandemia digital y biológica, ha vencido a los más grandes héroes del universo DC. Deceased no es solo un cómic de zombies, es una historia sobre la desesperanza, la caída de los dioses y el legado que queda cuando los héroes mueren. Deceased es la caída definitiva del universo DC. Una tragedia épica donde la humanidad solo sobrevive gracias al sacrificio y donde los legados pasan a una nueva generación mucho más herida. Kingdom Come. Kingdom Come es una de las historias más icónicas y trascendentales de DC Comics. Publicada en los 90, esta historia explora un futuro oscuro en el que los ideales clásicos de los superhéroes entran en conflicto con una nueva generación violenta e irresponsable. Es, en esencia, una meditación sobre el legado, la justicia y el precio del poder. La historia está narrada a través de los ojos de Norman McKay, un pastor atormentado por visiones apocalípticas, a quien el espectro guía para presenciar los eventos que conducirían al fin del mundo. Todo comienza años después de que Superman se retirara del mundo. La razón fue devastadora. Cuando el villano, el Joker, masacró a decenas de periodistas en el Daily Planet, incluido a Lois Lane, la nueva generación de héroes no solo lo detuvo, sino que uno de ellos, el brutal Magog, ejecutó al Joker públicamente y fue celebrado por la sociedad. Desilusionado porque la gente ya no quería héroes que representaran ideales, sino justicieros violentos, Superman se exilió en su fortaleza de la soledad. En ausencia de Superman, los metahumanos se multiplicaron sin control. Esta nueva generación no busca justicia ni proteger a lo inocente, sino busca imponer su fuerza sin medida, peleando entre ellos sin importar las consecuencias. El mundo se convierte en un campo de batalla constante, donde los inocentes sufren más que nunca. Cuando finalmente ocurre una catástrofe nuclear causada por una batalla entre Magog y sus seguidores, Superman regresa. Pero ya no es el héroe humilde de antes. Ahora aparece como un líder autoritario, decidido a imponer orden a cualquier precio. Reúne a la Liga de la Justicia y recluta héroes veteranos como Wonder Woman, Linterna Verde y Flash, construyendo una prisión para encerrar a los metahumanos rebeldes. Sin embargo, la misión de Superman choca con la visión de otros héroes. Batman, siempre pragmático, desconfía de la postura autoritaria de Clark y forma su propio grupo, una alianza de humanos, con Lex Luthor manipulándolo todo entre las sombras. Esta alianza busca frenar tanto a Superman como a la nueva generación de Magog. El enfrentamiento entre idealismo rígido de Superman y el maquiavelismo de Batman escala hasta niveles de guerra civil entre superhéroes. El conflicto alcanza su punto máximo cuando la prisión de metahumanos se revela y Superman intenta controlarlos por la fuerza. La batalla que sigue amenaza con destruir al mundo entero. Los gobiernos, aterrados por la magnitud de la guerra, lanzan una bomba nuclear sobre los campos de batalla. Superman, al ver que la aniquilación de sus compañeros y de sus enemigos por igual puede estar cercana, enloquece de furia y casi destruye las Naciones Unidas. Pero en ese momento decisivo, gracias a la intervención de Norman McKay y la reflexión sobre lo que significa la humanidad, Superman renuncia a ser un dictador y vuelve a abrazar el ideal que siempre lo ha definido, la esperanza. Al final, los héroes supervivientes, Superman, Batman y la Mujer Maravilla, comprenden que no deben gobernar al mundo, sino inspirarlo. Deciden reconstruir un futuro donde humanos y metahumanos trabajen juntos, en lugar de imponer una sola visión del orden. Kingdom Come es un relato profundamente simbólico, lleno de imágenes religiosas y mitológicas, en el que los héroes clásicos de DC son representados como dioses que deben recordar lo que significa ser humano. Es a la vez una advertencia y una celebración del legado de los superhéroes.
Identity Crisis. Identity Crisis o Crisis de Identidad es una de las historias más oscuras y controversiadas del universo DC. Publicada en 2004, no es un evento cósmico ni una guerra multiversal, sino un thriller de misterio y conspiración que sacude los cimientos morales de la Liga de la Justicia y redefine la confianza entre los héroes. Todo comienza con un crimen atroz. Sue Dibny, la esposa de Ralph Dibny, el hombre elongado, aparece brutalmente asesinada en su casa. La tragedia golpea al corazón de la comunidad heroica porque Sue no era una villana ni una guerrera, sino parte de la familia extendida de un superhéroe, amada por todos. Y el dolor y la indignación que sienten estos superhéroes los unen en la cacería del culpable. Mientras la investigación avanza, salen a la luz secretos oscuros. Se revela que años atrás, la Liga de la Justicia Satélite, Linterna Verde, Hal Jordan, Hackman, Flecha Verde, Canario Negro, Satana y el Hombre Elongado habían tomado una decisión ética pero devastadora, cuando el Dr. Luz atacó y violó a Sue Dibny dentro de la torre de la Liga de la Justicia. Estos héroes no solo lo detuvieron, sino que también decidieron borrar y alterar su memoria con la magia de Satana para que no recordase nada. Pero ahí no quedó todo. Aquella práctica de manipular recuerdos se extendió más allá de los villanos. Incluso algunos héroes como Batman fueron víctimas de alteraciones de memoria cuando intentaron oponerse a estas medidas. Ese secreto enterrado durante años empezó a resquebrajarse durante la investigación. La historia profundiza en la paranoia. Cualquiera puede ser sospechoso. El asesinato de Sue lleva a un efecto dominó de crímenes y ataques, incluyendo la muerte del padre de Tim Drake, Robin, la revelación de secretos familiares y la creciente desconfianza entre los héroes de DC. Nadie está a salvo y nadie confía plenamente en el otro. Finalmente, el misterio se resuelve con un giro impactante. Jean Loring, ex esposa de Ray Palmer, el Átomo, fue la responsable de la muerte de Sue Dibny. Jean no buscaba matar, sino provocar un atentado para que los héroes reforzaran la seguridad y Ray volviera a acercarse a ella. Pero su plan salió mal, causando la muerte de Sue y desatando toda una crisis. Aunque el misterio técnico se resuelve, la verdadera consecuencia de Crisis de Identidad es la ruptura moral de la comunidad heroica. La confianza entre ellos queda dañada irreparablemente. Batman se siente traicionado por las manipulaciones mentales. Superman y la Mujer Maravilla dudan de las decisiones de sus compañeros. Y la Liga nunca volverá a ser la misma. La serie no trata sobre salvar el mundo de un dios cósmico, sino de mostrar cómo los héroes, al guardar secretos y tomar decisiones moralmente cuestionables, pueden destruirse a sí mismos desde dentro. Batman Death of the Family o Batman Muerte en la Familia. Esta historia es la historia definitiva del Joker en la era de los Nuevos 52. Es un relato que no trata de conquistar Ciudad Gótica ni de mostrar la locura del mundo, sino de atacar lo más sagrado para Batman, su familia. La historia comienza con el regreso del Joker tras un año de ausencia. Su aparición es aún más perturbadora que antes porque después de los eventos de Detective Comics número 1, el Joker había perdido el rostro, literalmente cortado, y ahora regresa con la piel arrancada, grapada sobre su cráneo, como una grotesca máscara de sí mismo. Más aterrador que nunca, el Joker anuncia que ha planeado un gran chiste final. Un juego macabro para mostrar que la Batifamilia no es más que una distracción y el punto débil de Batman. El Joker comienza su cruzada atacando brutalmente a los aliados de Batman, a Nightwing, a Red Hood, a Batgirl, a Robin, en este caso siendo Damian Wayne, y hasta Alfred. Los secuestra, los manipula psicológicamente y les hace creer que él sabe todo acerca de sus identidades secretas. Su meta no es matarlos, sino quebrarlos, sembrar la duda de que Batman nunca los ha necesitado realmente y que en el fondo los considera prescindibles. El clímax llega cuando el Joker orquesta una cena macabra en la cueva de los murciélagos. Allí sienta a toda la familia de Batman alrededor de una mesa y le sirve bandejas que parecen contener sus rostros arrancados. En un juego de horror psicológico, el Joker insiste en que Batman debe elegir, él o su familia. En su visión enferma, solo destruyendo esos vínculos, Bruce puede volver a ser el caballero de la noche puro que el Joker tanto idolatra, que el Joker profundamente ama.
Sin embargo, el plan del Joker fracasa en el punto más crucial. Aunque logra aterrorizar a cada miembro de la Batifamilia, no puede romper el vínculo emocional que los une a Bruce. Batman enfrenta directamente al Joker y en su confrontación final le revela que, de hecho, él también conoce detalles del pasado del payaso, pero cuando intenta forzarle a aceptar esa verdad, el Joker, fiel a su naturaleza, prefiere lanzarse al vacío antes que escuchar algo que pueda desmoronar la imagen que tiene de su relación con Batman. El arco termina con la familia de Batman fracturada. Aunque sobreviven, la desconfianza sembrada por el Joker deja una herida profunda. Cada aliado duda de cuánto realmente confía en ellos Bruce, y esa grieta en la familia sería crucial para los eventos posteriores. Muerte en la familia es el intento del Joker de arrancar lo más preciado de Batman, su vínculo con su familia. No logra matarlos, pero deja una cicatriz emocional más peligrosa que cualquier herida física. La duda sobre si Batman los ve como compañeros o como peones. Flashpoint. Flashpoint es la historia que muestra hasta dónde puede llegar Barry Allen, Flash, por amor y desesperación. Y como una sola decisión, aunque nazca del dolor, puede alterar el destino de todo el multiverso. La historia comienza cuando Barry despierta en un mundo que parece ser el suyo, pero no lo es. Sus poderes han desaparecido, su madre, Nora Allen, sigue viva y el mundo entero está al borde del colapso. Lo más aterrador es que nadie conoce al Flash. La Liga de la Justicia nunca existió y Superman nunca se convirtió en un símbolo de esperanza. Y en este mundo los héroes y villanos son más oscuros y más violentos. En este universo alternativo, la mayor amenaza no viene de un supervillano cósmico, sino de una guerra devastadora entre las Amazonas de la Mujer Maravilla que han conquistado Gran Bretaña y los Atlantes de Aquaman que han hundido gran parte de Europa. Su guerra ha costado millones de vidas y amenaza con arrasar el planeta entero a la destrucción nuclear. Barry busca aliados y encuentra a Batman, pero no al Batman que conoce. Aquí el Caballero Oscuro es Thomas Wayne, el padre de Bruce. En esta línea temporal, Bruce fue quien murió en el callejón y la tragedia transformó a su padre en un Batman brutal y despiadado. Martha Wayne, su madre, por su parte, enloqueció y se convirtió en el Joker de este mundo. Flash logra convencer a Thomas de que esta realidad no es la verdadera, de que deben restaurarla, y ambos buscan al Superman de este mundo, pero descubren que Kal-El nunca fue criado por los Kane, cayó en Metrópolis, fue capturado por el gobierno y mantenido toda su vida como un experimento débil y aislado, lejos del sol amarillo que le da poder. Cuando lo liberan, Clark huye, inseguro y temeroso, sin convertirse en el héroe que todos conocen. A medida que Barry investiga, descubre la verdad. Este mundo no fue creado por accidente, fue él mismo quien lo provocó. Incapaz de soportar la muerte de su madre, Barry viajó al pasado y evitó su asesinato. Ese acto, que parecía pequeño, alteró la historia completa, creando un efecto dominó que cambió el origen de héroes, villanos y gobiernos. El villano clásico de Flash, Eobard Thawne, o el Reverse Flash, aparece para burlarse de él. Barry no necesita a su enemigo para destruir su vida, porque él mismo lo ha hecho. Thawne le revela que al salvar a su madre, Barry creó este mundo condenado y desató el caos global. Consciente de la catástrofe que desató, Barry enfrenta la decisión más difícil de su vida. Debe renunciar a su madre. Con ayuda de Thomas Wayne, quien le entrega una carta para su hijo Bruce, Barry viaja al pasado y detiene su propia intervención. La línea temporal se restaura, pero no exactamente como antes. Este acto de sacrificio da inicio a una nueva realidad, el universo de los Nuevos 52. Al final, Barry entrega la carta de Thomas a Bruce en la Baticueva. Bruce, por primera vez en mucho tiempo, llora al leer las palabras de su padre. Es un recordatorio que incluso en los mundos más rotos todavía puede encontrarse la esperanza. Flashpoint es la tragedia personal de Barry Allen convertida en una catástrofe mundial. Es la prueba de que incluso los héroes más nobles pueden cometer errores devastadores al dejarse llevar por el dolor. Pero también es una historia sobre el sacrificio, la familia y el legado, con un Batman que nunca olvidará las palabras de su padre. Injustice, God Among Us. Injustice, God Among Us muestra un futuro en el que Superman deja de ser un símbolo de esperanza para convertirse en un tirano que gobierna el mundo con puño de hierro. Es quizás una de las versiones más oscuras y trágicas del Hombre de Acero.
La historia comienza con una tragedia sin precedentes. El Joker, harto de enfrentarse a Batman sin resultados, decide atacar a Superman. Usando kriptonita mezclada con toxinas del espantapájaro, engaña al Hombre de Acero y lo hace creer que está luchando contra Doomsday, cuando en realidad está atacando a Lois Lane, que está embarazada de su hijo. Superman mata a Lois sin saberlo y el Joker había conectado una bomba nuclear a su corazón, destruyendo Metrópolis cuando ella muere. Ese día Superman lo pierde todo: su esposa, su hijo no nacido y su ciudad. Desgarrado por la culpa y la ira, decide que la justicia ya no puede ser solo detener criminales, sino eliminarlos de raíz. Frente a Batman, Superman asesina al Joker atravesándole el pecho. Ese acto rompe para siempre la línea moral del Hombre de Acero. De ahí en adelante, Superman construye un régimen, una dictadura global en la que héroes y villanos se unen bajo su mando para imponer la paz a través del miedo. La Mujer Maravilla se convierte en su aliada más cercana y lo empuja a endurecerse, mientras que Linterna Verde, Flash y otros héroes dudan pero terminan siguiéndolo. En el lado opuesto, Batman encabeza una resistencia, negándose a ceder ante un mundo gobernado por el miedo. Lo que sigue es una guerra entre antiguos aliados: hermandades se rompen, amistades se destruyen y la comunidad heroica se divide en dos bandos irreconciliables. Superman no se detiene ante nada, derrota naciones, doblega gobiernos, hasta enfrenta a dioses como Ares y Zeus. Sus ideales se corrompen hasta el punto de justificar la ejecución de cualquiera que se interponga en su visión de paz. Batman, siempre el estratega, resiste con ingenio y aliados inesperados como Harley Quinn, Flecha Verde y Gatúbela o Catwoman, pero el precio es altísimo: incontables muertes, traiciones y la ruptura definitiva del vínculo entre los héroes más grandes de la Tierra. Al final, la batalla se traslada al propio multiverso. Batman, incapaz de vencer solo al régimen, recluta versiones alternativas de héroes, incluyendo a otro Superman de una realidad intacta para derrotar al tirano. Solo un Superman puro puede tener un Superman caído. Injustice es, en esencia, una tragedia griega moderna, un héroe que lo tenía todo, pero cuya caída lo transforma en aquello que más temía, y al mismo tiempo es la historia de Batman obligado a luchar contra su mejor amigo en nombre de la libertad. El Joker de Brian Azzarello. El Joker es una de las versiones más aterradoras y viscerales del villano más icónico de Batman. No es un relato lleno de superpoderes ni de hazañas épicas, sino un descenso brutal al mundo criminal de Gotham, contado desde la perspectiva callejera, que convierte al Joker en una figura más real, pero no menos monstruosa. La historia comienza con un matón de poca monta llamado Johnny Frost, quien recibe la orden de recoger al Joker en la salida del asilo de Arkham. Sorprendentemente, las autoridades lo liberan y nadie sabe por qué. Desde ese instante, Johnny se convierte en chofer, guardaespaldas y testigo de la locura del payaso. El Joker vuelve a las calles de Gotham con una sola misión: recuperar todo lo que considera suyo. En su ausencia, otros criminales habían tomado control de su territorio: Dos Caras, el Pingüino, Killer Croc, pero el príncipe payaso del crimen no es de los que perdonan. A través de una ola de violencia, manipulación y terror, empieza a reconstruir su imperio criminal con una brutalidad que asusta incluso a sus propios aliados. El relato muestra a un Joker sádico e imprescindible, pero también calculador, alguien que inspira tanto miedo como fascinación en quienes lo siguen. No tiene planes grandilocuentes para conquistar el mundo ni discursos sobre el caos como en otras versiones. Aquí simplemente quiere ser el rey de Lampa de Gotham y está dispuesto a desollar, torturar y matar a cualquiera que lo cuestione. Johnny Frost, el narrador, se convierte en nuestros ojos dentro de esta pesadilla. Al principio admira al Joker, fascinado por su carisma y poder, pero poco a poco empieza a ver la verdadera naturaleza de su jefe, un monstruo capaz de destruir todo lo que toca, incluso a quienes creen serle leales. El cómic culmina con un enfrentamiento inevitable contra Batman, pero incluso aquí el Caballero Oscuro aparece más como una sombra lejana que como protagonista. El verdadero foco está en el Joker y en cómo arrastra a todos a su alrededor a una espiral de locura y destrucción. El Joker no es una historia de superhéroes clásica, es un thriller criminal y psicológico, una versión oscura de Gotham donde el payaso no es un bufón caricaturesco, sino un gángster psicópata con la ciudad en sus manos.